El presente video tiene como fin abordar los diferentes tipos de instrumentos de recolección de datos. ¿Pero qué significa recolectar datos? Esto implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Para recolectar datos necesitamos un plan que debe contener variables, definiciones operacionales, muestras y recursos disponibles. ¿De qué tipo de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos? Uno de ellos es el cuestionario, que está dentro de la investigación cuantitativa. Este consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis. El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado como los aspectos que mide. Básicamente se consideran dos tipos de preguntas, cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. En las preguntas cerradas, las categorías de respuesta son definidas a priori por el investigador y se le muestran al encuestado, quien debe elegir la opción que describa más adecuadamente su respuesta. La principal desventaja de las preguntas cerradas reside en que limitan las respuestas de la muestra y en ocasiones ninguna de estas categorías describe con exactitud lo que las personas tienen en mente. Ahora bien, hay preguntas cerradas donde el participante puede seleccionar más de una opción o categoría de respuesta, llamada posible multirespuesta. Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado. En teoría es infinito y puede variar de población en población. Las preguntas abiertas proporcionan una información más amplia y son útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando ésta es insuficiente. De este tipo de preguntas también tenemos varios tipos que a continuación se presentan. Siempre que se pretenda efectuar análisis estadístico, se requiere codificar las respuestas de los participantes a las preguntas del cuestionario, y debemos recordar que esto significa asignarles símbolos o valores numéricos, y que cuando se tienen preguntas cerradas es posible codificar a priori o precodificar las opciones de respuesta. ¿Pero qué preguntas son obligatorias? Las preguntas llamadas demográficas o de ubicación del participante encuestado, es decir, género, edad, nivel socioeconómico, estado civil, escolaridad, religión, afiliación política, colonia, barrio o zona donde vive, pertenencia a ciertas agrupaciones, ocupación, años de vivir en el lugar actual, etc. ¿Pero qué características debe tener esta pregunta? Las preguntas tienen que ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos encuestados. Es aconsejable que las preguntas sean lo más breves posibles, porque si son largas pueden resultar tediosas. Deben formularse en un vocabulario simple, directo y familiar. No pueden incomodar a la persona encuestada, ni sentirse amenazadas. Las preguntas deben referirse a un solo aspecto o relación lógica. Las preguntas no habrán de inducir las respuestas. Las preguntas pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente. Es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga. No deben hacerse preguntas racistas o sexistas. Una recomendación que ayuda a evitar un cuestionario más largo de lo requerido es no hacer preguntas innecesarias o injustificadas. ¿En qué contextos podemos administrar o aplicar un cuestionario? Puede ser autoadministrado. Esto significa que el cuestionario se le proporciona directamente a los participantes. 2. Puede ser una entrevista personal. Esto implica que una persona calificada, o sea, un entrevistador, hará el cuestionario al entrevistado.
3. Entrevista telefónica. Las entrevistas telefónicas son una forma rápida de realizar una encuesta. Otro de los instrumentos de investigación son las escalas para medir actitudes. Una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto. En este tipo de escalas intervienen algunas como la llamada escala tipo Likert. Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmación o juicio, ante los cuales se pide reacción de los participantes. A cada punto o afirmación se le asigna un valor numérico, así el participante obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final de su puntuación total. Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se esté midiendo. Las afirmaciones pueden tener una dirección favorable o positiva o desfavorable o negativa. Una escala de Likert se construye como un elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto de actitud. Otro de los instrumentos de investigación cuantitativa es el diferencial semántico. Este fue desarrollado en 1957 para explorar las dimensiones del significado. Consiste en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitud, ante los cuales se solicita la reacción del participante, es decir, este debe calificar al objeto de actitud a partir de un conjunto de adjetivos bipolares. La aplicación del diferencial semántico puede ser autoadministrada, es decir, que la persona contestará sola, mediante una entrevista. Los pasos para integrar una versión final de un diferencial semántico son generar una lista de adjetivos, construir una versión preliminar de la escala, correlacionar las respuestas, calcular la confiabilidad y validez de la escala, seleccionar los ítems y desarrollar la versión final. Otro de los instrumentos de investigación cuantitativa es el escalograma de Goodman. Este es una técnica para medir actitudes. Al igual que la de Likert, se fundamenta en afirmaciones o juicios. Finalmente, dentro de la investigación cualitativa encontraremos otros tipos de instrumentos. El primero de ellos, la observación. La observación implica usar todos los sentidos, no solo el de la vista. ¿Qué cuestiones son importantes para la observación? Bueno, el ambiente físico, como el tamaño del espacio, la distribución, señales, accesos, etc. El ambiente social y humano generado en el ambiente físico. Las actividades o acciones individuales y colectivas que desarrollan los participantes. Los artefactos que utilizan los participantes y qué funciones cubren. Hechos relevantes, eventos e historias. Retratos humanos de los participantes. A diferencia de la observación cuantitativa, en la observación cualitativa usamos formatos o formularios de observación. Conforme avanza la inducción de la investigación, podemos generar listados de elementos que no dejen fuera todo aquello que debe analizarse. El observador cualitativo incluso vive o juega un papel en el ambiente, como profesor, trabajador, médico. El rol del investigador debe ser el apropiado para situaciones que no pueden ser capturadas a distancia. Otro de los instrumentos cualitativos de investigación son las entrevistas. Las entrevistas cualitativas son íntimas, flexibles y abiertas. Es como una reunión para conversar e intercambiar información entre personas, el entrevistado y el entrevistador o entrevistados. En la entrevista, a través de preguntas y respuestas, se logra la comunicación y construcción conjunta de significados respecto a un tema. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas y abiertas. En las primeras, o sea las estructuradas, el entrevistador realiza su labor con base a una guía de preguntas. Las entrevistas semiestructuradas, por su parte,
se basan en una guía de asuntos o preguntas. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil. Los tipos de preguntas en la entrevista son preguntas generales o de tour. Plantean planteamientos globales. 2. Preguntas para ejemplificar. Sirven como disparadores para exploraciones más profundas. 3. Preguntas de estructura o estructurales. El entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o categorías. 4. Preguntas de contraste. Al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a símbolos o tópicos. Mertens, 2005, clasifica las preguntas en 6 tipos, las cuales son 1. De opinión, 2. De expresión de sentimientos, 3. De conocimientos, 4. Sensitivas, 5. Antecedentes, 6. De simulación. A continuación se muestra un ejemplo o una guía de protocolo de una entrevista semiestructurada. Finalmente, el último instrumento de observación y recolección de datos del método cualitativo es los documentos, registros, materiales y artefactos. Estos son una fuente muy valiosa de datos cualitativos. Los documentos, materiales y artefactos diversos nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o delinean sus historias y estatus actuales. Les sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente. Existen documentos de tipo individual, que son documentos personales escritos, materiales audiovisuales, artefactos individuales y archivos personales. También existen documentos grupales, entre ellos 6 tipos. 1. Documentos grupales. 2. Materiales audiovisuales grupales. 3. Artefactos y construcciones grupales y comunitarias. 4. Documentos y materiales organizacionales. 5. Registro en archivos públicos. 6. Huellas, rastros, vestigios, medidas de erosión, de desgaste y de acumulación. Solicitar a los participantes de un estudio que proporcionen muestras de tales elementos. Solicitar a los participantes que los elaboren a propósito del estudio. Obtener los elementos sin solicitarlos directamente a los participantes. Lo primero que debemos hacer con los datos es registrar la información de cada documento, artefacto o registro que obtengamos. Dentro de estos documentos podemos encontrar la biografía o historia de vida. Esto es una forma de recolectar datos y es muy utilizada en la investigación cualitativa. Puede ser individual o colectiva. Este tipo de biografías o historias se construyen por lo regular mediante la obtención de documentos, registros, materiales y artefactos. También se puede obtener una historia de vida por medio de entrevistas, en las cuales se pide a uno o varios participantes narren sus experiencias. En las biografías o historias de vida, el investigador puede obtener datos completos y profundos sobre cómo ven los individuos los acontecimientos de sus vidas. El entrevistador solicita al participante una reflexión retrospectiva sobre sus experiencias en torno a un tema o aspecto. El investigador pone atención al lenguaje y estructura de cada historia. A manera de resumen, los instrumentos de recolección de datos son de tipo cuantitativo o cualitativo. En el cuantitativo encontramos los cuestionarios, las escalas para medir actitudes, dentro de las cuales se encuentra la escala de Likert, el diferencial semántico y el escalograma de Gutmann. Dentro del tipo cualitativo encontramos 3. 1. La observación. 2. La entrevista.
Y finalmente, los documentos, registros y materiales y artefactos. Ambos métodos son útiles para obtener información dependiendo del tipo de investigación que desee realizar el investigador. Muchas gracias. Mi nombre es Janet Alcántara San Gabriel, estudiante de la Maestría en Educación. Este video fue realizado para la materia de seminario de tesis.